Y antes de que iniciemos nuestra clase, vamos a meditar en el versículo de hoy. Y este lo vamos a encontrar en Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Y dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay ahí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En ocasiones empezamos a sentir algún tipo de dolencia o vemos algo que nos llama la atención y rápidamente decimos: tengo que ir al doctor porque no me encuentro totalmente bien. Y el doctor nos ayuda a sentirnos mejor dándonos medicina y examinándonos correctamente. De igual forma, hay ocasiones que nosotros no nos sentimos bien en nuestro corazón, tanto afectándonos a nosotros mismos como afectando a los demás. Tal vez no andamos de muy buen ánimo, tal vez ya no estamos obedeciendo en nuestra casa, tal vez no estamos dando nuestro mayor esfuerzo. Empezamos a ser quizá indiferentes con aquellos que están pasando momentos delicados, o estamos hablando o diciendo cosas que no corresponden hacer. Hay muchas cosas con las cuales nosotros podemos llenar nuestro corazón que nos van a afectar y que al final van a afectar a los demás. Y es por eso que el salmista le pidió al Señor que lo examinara, que le ayudara. Y es así como cuando nosotros sentimos que no estamos bien, tenemos que pedirle al Señor. No lo hacemos comúnmente, porque a algunos les da pena o les da miedo. Sin embargo, Dios siempre está atento para que podamos buscarle, no solamente cuando necesitamos algo bueno, sino también para ser sinceros delante de Él. Recuerda que Dios te conoce mejor que tú mismo. ¿Y a quién más vas a ir para que puedas mejorar? Así que el consejo de la Biblia esta semana te dice: examínate. Y si tú calculas que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma, ora y pídele a Dios que examine tu corazón. Y así como el salmista, dile: examínalo bien y guíame por el camino eterno. Recuerda que el propósito de nuestra vida es agradar a Dios con todo lo que hagamos. Así que pon atención, y yo sé que Dios te va a bendecir mucho si le buscas de todo corazón. Quiero darles la bienvenida una semana más a su clase de Biblia. Espero que junto con tu familia estés disfrutando de las muchas bendiciones de nuestro Señor. Esta semana también Dios quiere que podamos aprender más de Él. Él quiere ayudarnos a mejorar, pero sobre todo Él quiere darnos la confianza que Él está pendiente de cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar todo esto a través de un tema más que interesante. Y este tema se llama Dile No, que corresponde a la lección número 5 de tu libro de trabajo. Es muy interesante saber que como seres humanos siempre vamos a querer estar en constante relación con otras personas, ya sea una relación sentimental, de amistad, familiar, laboral, de estudios, en fin, va a ser necesario que nosotros convivamos con otras personas. Y eso es muy bueno, nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a conocer nuestras debilidades, pero también nuestras virtudes. Nos ayuda a poder nosotros desarrollar aquellas cosas con las cuales podemos comunicarnos bien con los demás. Sin embargo, hay cuestiones con las que tú no tienes que convivir. Y eso es el pecado. El pecado es algo que reina en la vida del ser humano. No hay nadie que no cometa pecado. La Biblia lo dice. Y tal persona que diga lo contrario, la Biblia lo menciona como un mentiroso. El pecado es algo con lo que batallamos siempre. Definitivamente es algo que a Dios no le agrada. Definitivamente es algo que nos perjudica. Y definitivamente el pecado es algo que nos destruye. Las consecuencias del pecado son enormes. Muchas veces nosotros solo las consideramos por cuestiones materiales o castigos. Sin embargo, las consecuencias de nuestros pecados son perder nuestra salvación y la condenación eterna. Y es por eso que es importante que conozcamos qué es todo esto, cómo se origina, pero sobre todo cómo poder apartarnos de él. Y lo primero que tienes que entender es que Dios no hizo el pecado.
Dios te diseñó a ti, nos diseñó a todos pensando en que no íbamos a pecar. Él nos hizo para que fuéramos perfectos, hechos a su imagen y semejanza. ¿Recuerdas? Eso lo estudiamos en la clase anterior. Dios afirma que Él nos hizo con el modelo de poder decidir. Sin embargo, Adán y Eva tomaron las peores decisiones, pero no los critiquemos. Muchas veces tú y yo también tomamos las peores decisiones. Sabemos que a Dios no le agradan ciertas cosas, pero las seguimos haciendo. Pero es importante saber que Dios no te hizo para que tú seas alguien que peque. Al contrario, lo que Él busca es que te alejes lo más que puedas de todo esto. También el origen del pecado es uno. Como yo te mencioné, fue a través de Adán y Eva. Para que nosotros podamos averiguar el origen del pecado, debemos ir más allá de la caída del hombre, que fue cuando el pecado entró a la tierra. Se nos describe en Génesis 3, Dios creó un ejército de ángeles y todos eran buenos, pero ocurrió una caída en el mundo angelical y varios de ellos se separaron de Dios. Es así como el pecado llegó a la vida del ángel perfecto, que se creyó o quiso ser superior a Dios. Nosotros debemos entender que como seres humanos tenemos la decisión de pecar o no pecar. No es algo con lo que nosotros estemos obligados o que haya alguien que nos indique y podamos echarle la culpa. No, es algo con lo cual nosotros decidimos si lo hacemos o no. Pero hay algo que también es básico y muy importante. Y como mencionábamos al inicio, todos hemos pecado. Y lo importante es saber que Dios perdona todos nuestros pecados. Cuando se obtiene el perdón, es algo que debemos recibir con gratitud y considerado con temor y admiración. El pecado merece castigo, mientras que el perdón es una gracia asombrosa. Dice en el Salmo 134, en ti hay perdón. No debemos de desaprovechar esa gracia. El perdón solo puede venir de Dios. Cuando Él perdona, hace desaparecer completamente los pecados de los hombres y no vuelve a verlos jamás. Dios no es como nosotros, que perdona pero no olvida. Al contrario, Él olvida nuestras faltas. Él busca que nosotros podamos disfrutar de su misericordia. Y como te decía, Él no originó el pecado. Él no lo buscó para ti. Es algo que tú y yo podemos decidir dejar. Es algo con lo que tú y yo no debemos de convivir. Pero si nosotros hemos pecado en algo, debemos de pedirle perdón a Dios y Él se asegurará de perdonar todos nuestros pecados. Pero para que podamos aprender más acerca de todo esto, quiero que puedas ir a la lección número 5 de tu libro de trabajo, que la puedas desarrollar, así como también el repaso en casa. Pero no lo vamos a hacer como está escrito ahí. Lo único que quiero es que tú puedas hacer una breve oración, donde reconozcas aquellas cosas con las que estás batallando, aquellas cosas que te cuestan y que sabes que a Dios no le agradan y que te aparta del amor de Dios. Lo único que quiero es que tú me pongas, hermano, ya oré por esas cosas. Entonces yo entenderé que estás haciendo un esfuerzo para apartarte de aquello que no le agrada a Dios. Y concluimos esta clase pidiéndole al Señor fortaleza para poder apartarnos de todo aquello que no le agrada. Que podamos tener también en nuestro corazón sensibilidad, que en el momento de pecar, nosotros inmediatamente podamos pedirle perdón a Dios y apartarnos de eso que no nos hace bien. Pero también debemos de pedirle a diario misericordia, porque nos vamos a equivocar constantemente. Pero el anhelo de nuestro corazón debe ser deleitarnos en la misericordia de Dios siempre. No te olvides que estamos en la semana de actividades integradoras, así que adjunta ya sea fotografía o video de tu trabajo según te pida en las indicaciones de la clase. Intenta subir estos documentos más de una vez en la plataforma y si te sigue dando problema, por favor avísame por un mensaje y yo entenderé que has tenido dificultades. Pero por favor, cerciórate de hacer este proceso para que así tus calificaciones no se vean afectadas. Que el Señor te bendiga.